va como tirando. Esto es como algo más básico. Pero aún así, les tengo como un regalo que es un ejemplo práctico de todo lo que vieron anteriormente y tenerlo más fresco, ¿ya? Tenerlo como más despierto. ¿Recuerdan la compuerta NAND? Sí. O eso quiero que, eso espero que digan. Esa es la compuerta NAND, ¿ya? Y anteriormente, en el capítulo 1, vimos que podíamos computar la compuerta NAND con un perceptron, ¿ya? Pero la desventaja del perceptron es que no es diferenciable. Así que ahora lo vamos a hacer con la sigmoidea, que tiene la característica de que es continua y diferenciable. ¿Ok? Vamos a intentar encontrar entonces los pesos y los sesgos que hacen que esto te compute la compuerta NAND. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿cómo sería la función de costo para este caso? Recordemos que la función de costos que vimos anteriormente en la materia fue así, ¿cierto? Era 1 partido en 2 a la n, que a lo mejor no lo dije, pero n vendría siendo el largo del conjunto de entrenamiento, ¿ok? Que en este caso el conjunto de entrenamiento solamente tiene 4 ejemplos de entrenamiento, es decir, n igual a 4. Y esto de aquí era la salida de la red neuronal artificial, que en este caso, como es simple, es más simple porque es solamente una neurona. ¿Ya? Una neurona igual se considera una red neuronal. Sí, igual se podría considerar una red neuronal con dos capas, ¿ya? Con la capa de señales, o sea, la capa 0 y la capa 1. Pero no tiene capas ocultas. Ok, entonces lo que buscamos es que la salida de esta red neuronal sea lo más parecida a la etiqueta real. Es decir, si yo le ingreso la primera característica no es el 0 de aquí, ya los veo diciendo, este 0 de acá. Si le ingreso un 0, no. La primera característica vendría siendo este 0 y este 0. Entonces, lo que buscamos es que si yo le ingreso un 0 y un 0 a esta salida, me arroje un 1. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué queremos que arroje un 1? Porque si tenemos un 1, entonces este también vale 1, porque es la etiqueta real, es justamente este 1 de acá, y esto nos va a dar 0. Y lo mismo con todas las características. Si le ingreso, por ejemplo, un 1 y un 0, queremos que esto arroje 1, y si le ingreso un 1 y un 1 a este de acá, queremos que arroje un 0. Vamos a ir descifrando un poco cómo es esto, ¿ya? Porque nosotros ya tenemos todo. Tenemos los pesos, tenemos los sesgos, ¿verdad? Y tenemos la función de activación de la neurona, que es una sigmoidea. Entonces, ¿cómo sería? Al tiro aquí yo puse 1 partido en 8, ¿cierto? 2 por 4, 8. Y le metemos a cada una estos ejemplos de entrenamiento. A esta salida le metemos el 0, 0, este es el 0, 1, este es el 1, 0 y este es el 1, 1. Y 1 vale 1, y 2 vale 1, y 3 vale 1, y 4 vale 0. ¿Ya? Esas son las etiquetas. Bien. Aquí lo marqué en un cuadradito que el X1 no significa que este sea el X1, sino que el X1, porque acá puede haber una confusión, ¿cierto? Porque acá hay este X1 de acá, no es el mismo X1 de acá. Este X1 de acá viene siendo lo que se le ingresa. Es decir, este 0 y este 0. O sea, 0 y 0. Aquí debería poner otro nombre. En vez de X1, este le va a poner S. Y este de acá, no, tampoco, es que es igual lo ocupé cuando. Este le va a poner entonces. Ya, N1. N1 y este. Bueno, puede ser un poco confuso. Pero esto de aquí, este I1 de acá, se refiere a esto de acá. Y el X1 que estaba anteriormente aquí era el 0. Y el X2 que estaba anteriormente acá era un 0 también, en este ejemplo de acá. Que al final estas vendrían siendo las señales que ingresan a la neurona. Y esto de aquí vendría siendo el vector
del dominio del conjunto de entrenamiento. Que son cosas diferentes, pero justo calzaron en que tenían la misma notación. Bien. Ok, y aquí ya desenvolví esto, porque recordemos que esto de acá, ¿qué viene siendo? Esto de acá, lo que es, viene siendo la salida de la red neuronal, ¿cierto? Que es esta de aquí. 1 partido en 1 más Euler a la menos, ¿qué cosa? A la menos W1 por N1, ¿cierto? Ya que le cambié el nombre. Más W2 por N2 más B. ¿Ok? Pero esto de acá está restado por I1 y está elevado al cuadrado. Bien. Este N1 y este N2 lo noté de otra forma, y ahora me acordé. Aquí está. Este N1 viene siendo el X11, que vendría siendo como la primera señal del ejemplo de entrenamiento 1. Y esta de acá vendría siendo X12, que viene siendo la segunda señal del ejemplo de entrenamiento 1, que en este caso vendría siendo 0 y 0. ¿Ok? Aquí está mejor explicado. X11, 0, X12, 0, Y1, 0, X21, 0 y así. Están en esas dos tablitas todos los numeritos que están acá abajo. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto y que se encuentren estos pesos y sesgos solitos en Python? Primeramente, inicializamos la librería, ¿ya? Esta librería de acá simplemente se usa para el Euler, ¿ya? Para tener como la función Euler. Euler a la algo. ¿Ok? Y estas dos librerías que están acá, la SciMP y la SciMP.utilities, se usan. Bueno, la SciMP es conocida para definir funciones. Y lo que vamos a hacer con ella va a ser definir la función de costo. Pero además tiene dentro de su librería incorporado derivadas, que esa es como la gracia que tiene la librería SciMP. Y como en el algoritmo de descenso al gradiente tenemos que derivar, entonces esta librería nos viene como anillo al dedo. ¿Ok? Y la última, que es el matplotlib, muchos la conocerán, sirve para graficar solamente. Voy a hacer un gráfico que ahí vamos a ver qué es lo que es. Entonces, la primera es para obtener la función exponencial, después la segunda es para definir la función y sacar la derivada, bueno, la segunda y la tercera, y la última para graficar. Ya. Y aquí tenemos que definir el conjunto de entrenamiento, y esto es súper sencillo, porque el conjunto de entrenamiento que tenemos para la compuerta NAND es súper cortito, es súper chiquitito. Así que veamos. X11, recordemos, era 0. X12, 0. ¿Cierto? Era 0, 0, después 0, 1, después 1, 0, después 1, 1. Y es justamente lo que está. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Y era el X11, X12, X21 y así. Y la etiqueta era más fácil, porque eran puros 1 y al final un 0. Puros 1 y al final un 0. ¿Listo? Ahí definí el conjunto de entrenamiento. Obviamente para conjunto de entrenamiento mucho más grande se hacen con otro tipo, ¿ya? De otro tipo de... O sea, se hace diferente. Pero este es un ejemplo de juguete y quería hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo entiendan. Después en el próximo capítulo vamos a hacer algo mucho más grande, ¿ya? Solamente para que entiendan cómo funciona la red neuronal artificial y cómo se van obteniendo estos pesos secos. Ahí está. Muy bien. El n, recordemos que era igual a 4, que era el largo del conjunto de entrenamiento. Tenía 4 ejemplos, por eso 4. Y esto de acá viene siendo ya
Este de aquí es un número aleatorio, ¿ya? Yo lo hice aleatoriamente. Menos uno, menos uno, uno. Lo escogí aleatoriamente. Estos podrían haber sido 10, 40, 50. Pero yo dije, ya, yo creo que con estos números vamos a estar un poquito más cerca del óptimo. Ya, dije, pensé, pero esto lo hice aleatoriamente. Ustedes pueden poner cualquier número acá, cualquiera. No el menos uno, uno. Cualquier número y le tendría que funcionar igual. Yo, a lo mejor se demora un poco más, pero con esos números también. Y el eta, como ya he dicho anteriormente, es el que define la influencia que tiene el gradiente en las iteraciones, ¿cierto? Mientras más grande sea, nos podemos pasar, mientras más chico sea, se demoraría muchísimo. Y uno predeterminado el 0.001 o el 0.1, perdón, pero el 0.01. Yo puse el 0.001 porque también dije ya utilicemos el predeterminado nomás. Y como el ejemplo es chiquitito, funciona bien. Si ustedes ven que con un eta, ustedes están haciendo ya este ejercicio y con un eta le, le aparece eh, otra función, ¿ya? O sea, con el eta le aparece, o sea, se demora mucho en llegar al óptimo, a eso me quería referir. Entonces tienen que agrandarlo un poco más, 0.1, ¿ya? Pero eso sería. Aquí era como un recordatorio, ese es el eta, ¿verdad? En el algoritmo. Y ya la definición de función de costo es un poquito más compleja, porque la función de costo era compleja, recordemos que era esta de acá. Pero al final es solamente tener cuidado con los paréntesis, ¿cierto? Escribirla bien, ser ordenado. O sea, la función es gigantesca, pero teniendo ordenado uno la escribe bien, ¿cierto? Y utilizamos el sp.exp para el Euler, ¿ya? Pero al final es esto de acá, todo esto, todo el c igual a tanto, 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 hasta acá, todo este c viene siendo esta función, ¿ok? Y escrita de la mejor manera. Ustedes pueden ahí leerlo con más calma. ¿Qué es lo que vendría siendo la primera línea? W1, W2 y V. Viene siendo cuáles son las variables que vamos a ir cambiando en el proceso de entrenamiento, que en este caso son tres, ¿cierto? W1, W2 y V. Esto es algo loco porque al principio les dije que cuando uno crea la red neuronal artificial, cuando uno ya está creada, las variables son los X, ¿cierto? Las señales que entran a la red. Y estos son parámetros. Pero aquí todavía no tenemos la red creada. Aquí nosotros estamos encontrándola. Estamos encontrando los pesos y los sesgos para que la red funcione, ¿verdad? Y por eso estas ya no son parámetros, son variables. Y los que son parámetros vienen siendo justamente las señales. Entonces, ¿de dónde obtenemos las señales? Del conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Esos son los parámetros. En el proceso de entrenamiento, cuando tenemos un conjunto de entrenamiento. Después, cuando ya tenemos creada la red, el conjunto, o sea, la red, las variables son lo que recibe, las señales y todo lo demás, todos los pesos y todos los sesgos son parámetros, porque ya encontramos todo eso en el proceso de entrenamiento. Y esto de acá es solamente para definir bien la función, el c-eval. C-eval lo que hace es decir, ya entonces, tenemos una función. ¿Cómo es la función? Como c. ¿Cuál es c? Lo que definimos anteriormente. Ah, ya, entonces esa va a ser una función, dice aquí. Pero ¿cuáles son las variables de esta función? W1, W2 y, y V. Esas son las variables. Y ocupan AMPI para hacer los cálculos matemáticos. ¿Ya? Eso es todo. Eso es lo que hace C-eval. A la final de este es el que nosotros vamos a utilizar para eh, meterle los pesos y los sesgos y el V en el proceso de entrenamiento. O sea, en este algoritmo acá. Algo que tengo que dejar claro es que este W1 no es el mismo que este W1 de acá. Este W1, que es menos 1, es el que definimos y el que se va a ir actualizando. Y este W1 viene siendo como, no sé si se han visto cuando uno hace una función, ¿verdad? Una función, le pone
con un puntito, pero esta tiene 3, ¿cierto? Tiene 3 variables, 1, 2, 3. Una función en varias variables que tiene 3 entradas. En vez de ponerle este puntito, le puse W1, W2 y B. A la final, este W1, este W2 y este B no son números, solamente son los espacios que tiene la función, en donde lo vamos a ir poniendo. ¿Ya? Y a la final les vamos a poner estos de acá. Bien, después tenemos que definir la derivada. Se hace de una manera muy similar. Primero se indica cuál es la función que quieres derivar, que es la c, y con respecto a qué variable, con W1. Y esa es la derivada de W1. Y se hace exactamente lo mismo para definirla. Es derivada, guión bajo eval. Bueno, le podemos poner cualquier nombre, pero siempre es lamp define. Cuáles son las variables que se le ingresan a la función, o las entradas que se le ingresan a la función, W1, W2 y B, ¿cierto? Y ¿cuál es la función? Derivada de W1, que es la que definimos acá arriba. Y eso sería todo. ¿Ya? En 2 líneas, 1 y 2. Bueno, esta de acá debería ir por acá. Pero en estas 2 líneas ya definimos una derivada. Y aquí también, y aquí también. Así se deriva y se define la derivada de una función. Esta derivada, la derivada de W1, vendría siendo la derivada de la función de costo C con respecto a W1, ¿ok? Recordemos que se le pone subíndice T, ¿cierto? Porque C depende del conjunto de entrenamiento. Y el conjunto de entrenamiento es eso que vimos anteriormente. 0, 0, 0, 0, 1, después 0, 1, 1, después 1, 0, 1 y después 1, 1, 1. O sea, 1, 1, 0. ¿Cómo implementamos el algoritmo? El algoritmo es este de acá, ¿verdad? Este algoritmo lo único que hace es, para cada peso y sesgo, que en este caso la red neuronal o la neurona, por así decirlo, tiene solamente 2 pesos y un sesgo. Así que esto de acá se actualiza solamente 2 veces, el peso 1 y el peso 2. Y el B vendría siendo el sesgo. ¿Cómo se actualiza? Bueno, el W1 le restamos el eta por la derivada. Y a la derivada le ingresamos el W1, W2 y el B. Eso sería todo. Eso para el W2, para el B. Y este C era para un gráfico que iba a hacer, así que no lo tomen en cuenta. Este C de acá. ¿Ok? Pero tiene un criterio de parada. Ya, porque nosotros sabemos que esta función de costo es casi imposible que valga 0. O sea, puede ser posible siempre y cuando tengáis un computador súper bueno y no se demore tanto. Yo como no tengo tanto tiempo, le dije ya, yo creo que una función de costo 0.01 ya va a estar, ya va a ser una red, una neurona buena, va a clasificar relativamente bien. ¿Ok? Aquí printear los resultados, ahí lo pueden ver con más detalle. Y a la final los resultados que obtuvimos fue, encontramos el W1, el W2 y el B. Fueron estos de acá. Cuando nosotros metemos estos W en la función objetivo, o en la función de costo, obtenemos 0.00999, que está bien, porque nuestro criterio de parada era 0.01, ¿verdad? Así que esto es menor a 0.01, así que se detuvo bien. Y esto es algo interesante. Cuando nosotros a la neurona le metemos 0,0, debería valer 1, pero no vale 1, vale 0.99, ¿ok? Es un valor cercano a 1, pero no es el 1. Cuando la neurona vale, o sea, se le ingresa el 0 y el 1, vale 0.84. Se alejó un poquitito más del 1, pero también un número cercano a 1. Lo mismo pasa con el 1 y el 0. Y cuando la neurona tiene un valor de, o sea, se le ingresa el 1 y el 1, está más cercano al 0. ¿Qué es lo que quería que vieran con esto? Que si nosotros a lo mejor, si hubiésemos puesto que el error sea 0, esto es exactamente 1, 1, 1 y 0. ¿Ya? Pero lo quise dejar con 0.01 para que ustedes vean que algunas veces no llega
pero sí llega a algo parecido. Ya que esto se puede solucionar de una forma bastante sencilla y es poniendo el cajón superior a cada uno de los números y eso, ¿cierto? El cajón inferior. No, es como poniendo a qué número está más cercano a qué número entero está más cercano. Tiene que ser con cajón superior o inferior, pero no me acuerdo. Pero por ejemplo, los tres primeros están más cercanos al 1, así que esto valdría 1, 1, 1, y este está más cercano al 0, así que este valdría 0. Mientras más iteraciones hay, más se va a ir pareciendo a 0 la función objetivo. Y más va a etiquetar bien los elementos del conjunto de entrenamiento. Y acá hay un gráfico. Y este gráfico demuestra lo que estoy diciendo, ¿cierto? Aquí es cuando empezó, con el menos 1 y 1, ¿ya? Daba 0.08 de error. Malísimo, ¿verdad? Pero mientras más iteraciones, mientras más funcionaba el algoritmo, cada vez el error va a ir decreciendo. Y eso implica que va a ir etiquetando siempre de la mejor manera. Ok, entonces, algo a aclarar es que el descenso del gradiente sirve bien, pero para tamaños de conjuntos pequeños. Para conjuntos de entrenamiento que tienen son de mayor dimensionalidad, existen otros algoritmos que son un poco más complejos, pero que también están derivados del descenso de gradiente, como el descenso de gradiente estocástico, el descenso de gradiente por mini lotes, y eso. Esto se pueden ver en una clase avanzada que hice de redes neuronales. Este conjunto de capítulos es la clase básica, pero en la otra hay muchas más cosas que también son importantes y que también vale la pena ver. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en el algoritmo, ese algoritmo sirve bien en tamaños pequeños porque en tamaños grandes colapsa, es decir, se demora mucho. Y esto pasa porque calcula muchas veces un gradiente, o sea, calcula muchas veces una derivada parcial. Y esa derivada parcial en términos computacionales puede ser muy compleja. Por eso se demora. Y existen varias estrategias que nos ayudan eh, a hacer que el algoritmo sea más eficiente. Y también varios métodos que nos ayudan a calcular esa derivada de la forma más ordenada y óptima posible, como el backpropagation, que utiliza la regla de la cadena. Esto no lo vamos a ver en esta serie de capítulos porque es un poco más complejo y además el objetivo final de esta serie de capítulos viene siendo que ustedes aprendan con un conjunto de entrenamiento, vayan realizando redes neuronales con Python, ¿ok? Pero al final lo que vamos a hacer va a ser ocupar librerías para eso. No lo vamos a hacer desde cero. Y eso también está bien, porque cuando uno lo hace desde cero, inclusive puede ser menos eficiente que los algoritmos actuales de la librería actuales, ¿ok? Así que no se acomplejen por eso. Entonces, espero que hayan entendido más o menos cómo funciona una red neuronal artificial, porque gracias a eso uno después sabe y se siente más seguro al ocuparla. ¿Ya? Entonces, en el próximo capítulo, en el capítulo 3, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a obtener un set de datos muy grande que, que son imágenes, ¿ya? Entonces, crear una red neuronal que reciba imágenes y que etiquete bien dígitos, pero que están escritos a mano. ¿Ok? Eso vendría siendo lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero esto lo vamos a hacer con librería. Tengo otro curso en el cual hago todo esto desde cero, que es mucho más complejo y se requieren más habilidades como para entenderlo, pero también es bastante entretenido. Y si se motivan, pueden ir a ese video también a ver cómo hacer todo esto desde cero. Pero en el próximo capítulo se van a ver las librerías. ¿Ok? O sea, vamos a hacer esto pero con librerías. Y vamos a hacer varias cosas más entretenidas como... eh, bueno, ahí van a ver. Esa era como mi motivación. Y eso. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, si es que
sienten que no avanzan o se sienten un poco perdidos, si es que no quedaron conformes con la explicación que di, podemos discutirlo. Ahí está está mi WhatsApp, ¿cierto? Está mi correo. Pueden mandarme las dudas por ahí. Yo siempre voy a responder. Igual siempre estoy haciendo clases particulares, hago también ayuda en tareas, ¿cierto? En estudio y eso. Siéntanse cómodos conmigo. Yo soy súper buena onda, o eso quiero creer. Y he tenido varias referencias buenas. Así que con toda la confianza del mundo pueden hablarme en esos dos contactos que les dejo en pantalla. Que estén muy bien. Nos vemos en el otro capítulo.